Bien, jóvenes, vamos a ver ahora nuestro tema que es reducción de fracciones utilizando la factorización. Vamos a ver primero estos ejemplos sencillos de factorización, de por qué es importante la factorización y cómo es que reduce una fracción. Veamos, tenemos aquí una fracción que dice arriba, numerador es A por B por C, entre A. Fíjense cómo en el numerador tenemos producto A por B por C, dividido entre el factor A. Bien, cuando tenemos productos, nosotros podemos decir que este factor y este factor, normalmente diríamos se eliminan. Sabemos que no se eliminan. Se dividen en su cocientes 1. Como el 1 es neutro en la multiplicación y en la división, pues ya no lo tomamos en cuenta y nos quedaría nada más B por C. Si le damos valores a la letra A, B y C, y lo comprobaremos, diríamos 10 por 20 por 30. Entre 10, asumiendo que A vale 10, B vale 20 y C vale 30. Entre 10. Aquí cancelaríamos, aunque ya sabemos que no se cancelan, se divide y su cociente es 1. Y nos quedaría nada más 20 por 30. 20 por 30 quedaría 600. ¿Qué pasa si hacemos toda la operación sin cancelar factores? Diríamos 10 por 20 por 30 serían 6000. Entre 10 serían 600. Por lo tanto, sí es correcto. Este está correcto. Cosa que no sucede si en lugar de ser factores, tenemos sumandos. Ese es un error común que se comete. Cancelar sumandos, ya sabemos, no se cancelan, ¿eh? Se dividen en su cociente es 1. Pero cancelar sumandos no es posible. Se pueden dividir factores, sumandos no. Es decir, si nosotros decimos A más B más C entre A y decimos que esta la vamos a quitar con esta, se van a eliminar y que nos quedaría nada más B por C, esto no es cierto. Esto no es cierto. No es una igualdad. Démosle valores nuevamente, igual que en el caso anterior. A valdría 10, B valdría 20, C valdría 30. Entre 10. Diríamos 10 más 20 más 30. Quitamos este con este y nos quedaría 20 más 30. Y 20 más 30 son 50. Pero hagamos la operación sin cancelar, entre comillas, cancelar. Ningún sumando. Diríamos 10 más 20 más 30. 60. Entre 10 me da 6 y no me da 50. Por lo tanto, aquí estamos de manera incorrecta. Esta no es una igualdad. Esto no es cierto. Esta no es una igualdad. Entonces, concluyendo, para reducir de una fracción, utilizando la factorización, podemos dividir factores que sean iguales, idénticos, en el numerador y en el denominador, pero que sean factores. Y ya con eso reducimos la fracción. Veamos los ejemplos que aquí nos indican. Dice, reducir a su mínima expresión las siguientes fracciones algebraicas, utilizando las diversas formas de factorización. Entonces aquí vamos a tener que ver qué modelo de factorización vamos a emplear. Recordemos que tenemos 4 modelos de factorización. Bien. En realidad es fácil de decidir qué modelo vamos a emplear. Fíjense bien, cuando se tienen únicamente dos términos para factorizar, solo hay 2 modelos posibles. Diferencia de cuadrados o término común. ¿Sí? Término común. Aquí no podemos hacer diferencia de cuadrados en el numerador porque para empezar no es una diferencia. Es una suma. Además de que deberían de tener raíces cuadradas exactas. En el denominador sí es una resta, pero los términos no tienen raíz cuadrada exacta. Entonces no es una diferencia de cuadrados. Tendremos que irnos entonces por factor común. En el numerador, coeficientes numéricos, el máximo común divisor, el 5. Literales con su menor exponente que sean comunes, x a la 25.
Abrimos paréntesis y nos queda 25 entre 5 a 5. X elevado a la 25 entre X a la 25 no se coloca nada. Más 15 entre 5 a 3. X elevado a la 35 entre X elevado a la 25 es X a la 10. Sobre, abajo igual. Coeficientes numéricos, 35 y 45. Máximo común divisor, el 5. La X que sea común con su menor exponente, 24. Por 35 entre 5 a 7. Menos, perdón, faltan las X. Vamos a ver. X a la 24. Entre X a la 24 no se pone nada porque su cociente es 1. Entonces, menos 45 entre 5, 9. X a la 25 entre X a la 24, una X. Y ahora sí, vemos qué factores, como y ahora sí, nuestro numerador y nuestro denominador son factores, ya podemos dividir factores que sean iguales, que sean idénticos. Y entonces diríamos este 5 con este 5. X a la 25 entre X a la 24 queda una X en el numerador. Estos factores que son lo que está dentro de los paréntesis no se pueden cancelar puesto que no son iguales. 5 más 3X a la 10 sobre 7 menos 9X. Si quieren ponerle paréntesis o si no lo quieren poner, no hay ningún problema. Ese sería mi resultado. Vamos a ver más ejemplos. Diríamos, aquí arriba ya tenemos un trinomio, tanto en el numerador como en el denominador. Bien, lo que podremos factorizar como trinomios son factor común, que aquí no lo tiene, factor común, o trinomio cuadrado perfecto. Pero recordemos que para que sea trinomio cuadrado perfecto, el primer término y el tercero tienen que tener raíz cuadrada exacta. Ni en el numerador ni en el denominador existe. Entonces no, pues no se puede factorizar con eso. Nos queda una última alternativa. Trinomios de la forma x cuadrada más bx más c. Ese sí es cierto. Se factoriza como producto de binomios con término común. El término común sería la x. Y luego dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den 4. Más 3 más 1. Abajo, del mismo forma, vamos a factorizar. Producto de binomios con término común. Dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 3. Más 3 más 2. ¿Qué factores son idénticos si se encuentran tanto en el numerador como en el denominador? El factor x más 3. Pues ese y ese se dividen. Su cociente es 1, quedándome nada más x más 1 entre x más 2. Este sería mi resultado, jóvenes. Veamos el siguiente ejemplo. En el numerador tenemos dos términos. Se dijo anteriormente, para factorizar dos términos solamente hay dos formas de las que vimos. Factor común o diferencia de cuadrados. Aquí no hay factor común, pero sí es una diferencia de cuadrados. Recordemos que la diferencia de cuadrados se factoriza con binomios conjugados. X más 7. Los binomios conjugados se forman con las raíces de los dos números, de los dos términos. X menos 7. Y abajo es un trinomio, al igual que en el inciso B. Se factoriza con binomios con término común, que sería X. Y buscamos dos números que sumados me den menos 5 y multiplicados menos 7. Pues podríamos poner menos 7 con más 2. Y así diríamos, este factor y este se dividen. Y me quedaría nada más el factor x más 7 y el factor x más 2. Y ese sería mi resultado. Veamos el siguiente. Aquí arriba, en el numerador. Tenemos dos términos. Ya dijimos, diferencia de cuadrados no se puede porque no es una diferencia. Factor común. ¿Qué tienen en común esos dos? El 2. Esos dos términos, el valor 2.
2x entre 2, ax. Porque no hay literales comunes. Ahí no hay literales comunes. 10 entre 2, más 5. Abajo. ¿Será un trinomio cuadrado perfecto? El primero término y el tercero son positivos y tienen raíces cuadradas exactas. X y 5. El doble producto de esas raíces corresponde al segundo término, sí. Entonces este es un binomio al cuadrado, porque ese es un trinomio cuadrado perfecto y se factoriza con un binomio al cuadrado. El binomio se forma con las raíces exactas, x y 5. Y el signo del binomio me lo otorga el segundo término del trinomio, en este caso, más. Recordemos que este es como tener 2 veces x más 5 por x más 5, el exponente 2. Entonces podemos dividir estos dos y me va a quedar arriba 2, abajo x más 5. Ya está. Veamos el inciso E. Trinomios de la forma x cuadrada bx más c. ¿Por qué decimos que no es un trinomio cuadrado perfecto? Porque el tercer término es negativo. Ya con eso ya no es trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriza? Con el producto de binomios con término común. El término común es x. Buscamos dos números que sumados me den menos 4 y multiplicados menos 21, menos 7, más 3. Y abajo son dos términos y se están restando y tienen raíz cuadrada exacta. Diferencia de cuadrados. Binomios conjugados que se forman con las raíces. Podríamos decir entonces que estos dos factores se dividen y me queda nada más x menos 7 entre x menos 3. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. Igual, podríamos pensar en diferencia de cuadrados, porque el primero sí tiene raíz cuadrada exacta, el segundo también. ¿Sí? Diferencia de cuadrados. Nos quedaría 2. Perdón, diferencia de cuadrados, binomios conjugados, perdón. Serían 2x más 6 por 2x menos 6. Vamos a ponerlo bien. 2x más 6 por 2x menos 6. ¿Sí? Diferencia de cuadrados. Binomios conjugados. Abajo, trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces se factoriza con el producto de binomios con término común. Dos números que multiplicados me den 9 y sumados me den 18 más 6 y más 3. Pero aquí ya no me quedó ningún factor idéntico arriba y abajo. Significa que hay que buscar otra factorización. Abajo no hay otra forma de factorización. Es la única factorización que se puede hacer. Pero arriba sí se puede hacer otra factorización. Vamos a ver cuál otra. Fíjense bien. Vamos por partes. En lugar de tomarlo como una diferencia de cuadrados, podríamos pensar que tienen factor común. Y el factor común sería nada más el 4. 4x cuadrada entre x, entre 4 a x cuadrada, menos 36 entre 4 a 9. A decir, oiga, pues aquí tampoco quedó ningún factor idéntico, no podemos cancelar, dividir ningún factor de arriba con uno de abajo. Pero aquí tenemos todavía, en este paréntesis, tenemos una diferencia de cuadrados. Que se puede factorizar con el producto de binomios conjugados. Vamos a hacerlo. Entonces me va a quedar x más 3 por x menos 3. Abajo no sufrió ningún cambio. X más 6 por x más 3. Pero ahora sí, ya tenemos factores que podemos dividir. Y arriba me quedaría 4 por x menos 3. Y abajo x más 6. ¿Sí? Veamos este de arriba. Nuevamente, tendríamos que sacar primero factor común, que sería el 3. 3x cuadrada entre 3 a x cuadrada. Menos 3x entre 3 a x.
menos 6 entre 3 a 2. Abajo, también factor común, el 3. Quedaría 3x cuadrada entre 3 a x cuadrada menos 3 entre 3 a 1. Desde ahorita podemos ya decir que este factor y este factor se dividen y nos olvidamos de esos. ¿Qué es lo que me quedó? Pues me quedó un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Se factoriza con el producto de binomios con término común. Buscamos dos números que sumados me den menos 1 y multiplicados me den menos 2. Sería menos 2 más 1. Y abajo tenemos una diferencia de cuadrados. Producto de binomios conjugados. Y este factor los podemos dividir. Quedándome x menos 2 entre x menos 1. ¿Sí? Bien, jóvenes, espero les haya servido.